Hola a todos, bienvenidos a Destellos. Hoy vamos a trabajar la reflexión que se basa en el egoísmo como un acto de sufrimiento. Pero antes de seguir, como siempre, recordemos que para comprender los destellos hay que tener presente hacerlo desde la conciencia unidad. Ya sé perfectamente que la conciencia unidad, desarrollarla es un hábito y que lleva su tiempo, o vamos a llamar su ejercicio. Pero hemos de esforzarnos a comprender que todo está conectado, que todo está interconectado y que las experiencias de nuestra vida siempre tienen que ver con nosotros. Los destellos no pretenden llegar a ninguna conclusión, sino hacernos reflexionar y que cada uno llegue a ver un punto donde le llegue a estar más tranquilo, con más paz interior, que en definitiva es lo que se trata de hacer a través de la conciencia unida. El sufrimiento es un acto egoísta. Somos adictos al sufrimiento. Este se alimenta de varios tips. La necesidad del control o de controlar las situaciones, del apego, del victimismo y de la culpabilidad. Por lo tanto, el sufrimiento es la no aceptación de las experiencias de la vida y desear que las cosas sean de otra manera. Esto no es que sea malo ni bueno desear que las cosas sean de otra manera. Desde la conciencia unidad, cada experiencia, por muy desagradable que sea, tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, esta es la actitud. Por lo tanto, vamos a dejar de pensar que tenemos razón y vamos a comprender que cada experiencia y cada situación que estoy viviendo, que obviamente me incomoda y que me hace sufrir, tiene que ver con cada uno, en definitiva, con nosotros. Voy a hacer una serie de reflexiones previas de grandes mentes, de grandes personas, como por ejemplo Buda, sobre lo que es el sufrimiento y cómo enfocarlo o cómo tomar conciencia de él. Aquí hay dos de Buda, que he repetido muchísimas veces en otras conferencias, en otros talleres, etc. El dolor es inevitable y el sufrimiento siempre es una opción. Y no debemos de olvidar, también como dice Buda, que el origen del sufrimiento es lo que el ego crea de cada experiencia. O sea, lo que se llama la ilusión del ego. Por tanto, el origen del sufrimiento es el sufrimiento, valga la redundancia, que crea el ego de las experiencias, que se llama ilusión. Otra reflexión que me he hecho yo mismo, que es la siguiente. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, te das cuenta de la importancia de la actitud que tienes que mostrar frente a esta situación. Por lo tanto, estamos entrando en un aspecto muy importante, la actitud que nosotros tomamos frente a los diferentes acontecimientos de la vida. Es realmente para mí el clic, la actitud. Yo puedo vivir una experiencia muy desagradable, yo puedo repetir una experiencia muy desagradable, dolorosa, y la actitud con la que yo enfrente esa situación determinará muchísimas cosas en mi vida. Desde un estado de paz interior o de una guerra interior, desde que me podrá acabar afectando ya no mentalmente, sino que físicamente. ¿Quién no ha tenido un disgusto y él lo ha seguido alimentando y al cabo de un rato, pues no sé, le dolía el estómago o se sentía con dolor de cabeza, etcétera? Eso tiene que ver con la importancia de la actitud con la que enfrentamos las situaciones que nos encontramos cada día. Bien, cuando estamos frente a una persona que sufre, hemos de comprender que esta persona está atrapada en sus historias, las historias que se cuenta, y que lo hace de una forma repetitiva, es como un rum, y no se da cuenta o no tiene conciencia que esa forma de ver las cosas marcarán las acciones que va a hacer enseguida, las acciones subsiguientes. Están atrapadas en lo que yo llamo el no cambio. O sea, en definitiva, no querer cambiar. Yo tengo razón y obviamente
en una falta de flexibilidad mental. Un curso de milagros nos recuerda, en su lección 5, que el sufrimiento y el sacrificio son los regalos que el ego bendice toda unión, nacidas del miedo a la soledad. Fíjense bien, vuelvo a salir otra vez del ego. El ego siempre tiene razón. El ego siempre se alimenta de sus razones. Y esas razones del ego, obviamente, son egoístas. De ahí viene la palabra egoísmo, del ego. Y el ego siempre juega a lo que decíamos antes, al juego del victimismo, al juego de la culpabilidad, pero sobre todo al juego de querer que las cosas sean como a mí me gustaría que fueran. Y si no pueden ser las cosas como a mí me gustaría que fueran, entonces sufro. Y ese sufrimiento tiene una opción o tiene una intención, que es querer cambiar a los demás. Y para mí este es uno de los grandes errores y donde se alimenta el sufrimiento, el querer cambiar a los demás. Por lo tanto, hemos de empezar a tomar conciencia que ya no tenemos que alimentarnos nuestras vidas a través de las justificaciones ni de las excusas, y que el sufrimiento que estoy experimentando no depende de lo que hay afuera, sino lo que tengo que hacer es que allí hay una experiencia que tiene que ver conmigo y la voy a convertir en un tesoro porque me va a permitirme conocerme más a mí mismo y, por lo tanto, tomar otras decisiones. En definitiva, no poner ninguna expectativa a lo que está ocurriendo en mi vida, sino comprender que todo tiene que ver conmigo y con las decisiones que estoy tomando constantemente. Cuando comprendemos que el sufrimiento surge de uno mismo, ya no estamos proyectando ese sufrimiento al exterior, ya no hablamos del otro como la causa, entonces se produce un cambio radical que nos transforma, porque ya miramos el mundo de otra manera. Y ese cambio, esa actitud mental, tiene un poder transformador. No puedo ponerlo ni en palabras, tienen que vivirlo y lo tienen que experimentar. Por lo tanto, se darán cuenta que un aspecto para llegar a ese estado de paz interior, de felicidad, por decirlo de alguna manera, es soltar, es dejar de querer que las cosas sean como a mí me gustaría que fueran. Y eso ya sea el desprendimiento o la transformación de lo que es el egoísmo en lo que es un estado de paz interior y que te va a transformar tu vida, porque vas a tomar decisiones totalmente diferentes. Por lo tanto, vamos a hacer una recopilación. El sufrimiento es egoísmo en estado puro. La frase, me gustaría que hicieras lo que yo quiero. Si no lo haces, entonces sufro para hacerte culpable. Es la resistencia a aceptar la lección o elección que nos da la vida. Porque quien sufre, nunca olvidemos eso, quien sufre hace sufrir a aquellos que dice que quiere. Y este es el acto sumamente egoísta. Por lo tanto, cada situación, por muy dolorosa que sea, se encuentra una capacidad que está en consonancia con esta. Y voy a poner un ejemplo que he vivido personalmente, que tiene que ver con la Casa de la Luz en Oaxaca, México, donde una doctora tuvo una experiencia muy dolorosa, perdió a su hija de accidente, una chica joven, ella es doctora, y bueno, viendo mis clases, mis conferencias, eso me lo explicaba ella, tomó la decisión de aceptar la experiencia y a ver qué le deparaba la vida. En Oaxaca, muchos niños que vienen de las montañas con problemas de salud, con cáncer, etc., se les hace el tratamiento en el hospital, pero el hospital no puede darles cobijo y dormían en la calle. Y entonces ella se propuso buscó un edificio, lo transformó, yo he estado en ese edificio, cómo lo ha transformado, cómo ha habido personas que han colaborado, pintores que han decorado las habitaciones, una maravilla, y transformó y está dando vida a multitud de personas, de niños sobre todo. Por lo tanto, cada situación, por muy dolorosa que sea, se encuentra una capacidad que está en consonancia con esta. Por lo tanto, si la situación es muy dolorosa, tú tienes el poder de transformación. Y pongo ese ejemplo de la Casa de la Luz en Oaxaca. Vamos a centrarnos
en lo que yo llamo la gran escuela de transformar el sufrimiento. Son los 3 errores básicos que alimentan el sufrimiento. El primero es creer que las cosas ocurren por el destino. El segundo es pensar que todo es por la voluntad de Dios. Y el tercero es que todo ocurre por casualidad. Y sino olvidándonos que todo tiene una causa y que esa causa está en uno mismo, porque estamos percibiendo las cosas desde la conciencia unidad. Y ello nos lleva a pensar, a reflexionar que cada instante de nuestra vida estamos creando nuestro destino y que no somos conscientes de ello. Y entonces hablamos de la casualidad, de la mala suerte, de la voluntad de Dios, etcétera, del destino, etcétera, etcétera. Estamos creando constantemente nuestro destino, en cada instante de nuestra vida. Y no somos conscientes de que lo estamos creando. Por lo tanto, el acto de observación, el acto de autoindagación, aquí se deviene como clave para hacer ese cambio de percepción que estaba hablando antes y que por lo tanto va a transformar o me va a permitir transformar mi vida. Una gran escuela son las relaciones interpersonales. En esa escuela se encuentran los sufrimientos o nuestras libertades. Porque en toda relación siempre están las 2 polaridades, la atracción y el rechazo. Y podemos convertir ese tesoro de las relaciones interpersonales y podemos convertir este tesoro, la de las relaciones interpersonales, en un cielo o en un infierno. El primero es aceptar que cada experiencia que yo tengo tiene que ver conmigo y por tanto me permite ampliar la conciencia. Y el segundo es el sufrimiento, querer cambiar al otro, como vengo diciendo. Establecemos relaciones especiales sin ser conscientes de que atraemos esas experiencias a nuestras vidas y que las tenemos que transformar, como vengo diciendo, en una oportunidad para conocerme mejor a mí mismo. En ellas puedo ver mis miedos, mis inseguridades, ¿ok? Y sobre todo nos damos cuenta de que si proyectamos la causa fuera, nos negamos a nosotros mismos a transformarnos. Y entonces podemos caer en la tentación de sacrificarme por el otro, que al final ese sacrificio se convierte en un resentimiento y este se acaba convirtiendo en un sufrimiento, con frases lapidarias como después de todo lo que yo estoy haciendo, de lo que estoy sufriendo para mantener esa relación y que llegue a buen puerto, cuando en realidad en mi inconsciente no estoy comprendiendo que el otro, la otra, tiene que ver conmigo y que estamos complementándonos y que gracias al otro yo puedo conocerme mejor a mí mismo, a mí misma. Por eso te liberarás del dolor y del sufrimiento cuando aceptes que toda relación habla más de ti que del otro. Y en ese instante, el simple hecho de pensar eso, ese cambio de percepción, ya es un acto de amor. Es un acto que viene de la aceptación de la experiencia, porque comprendes que tiene que ver contigo mismo. Como podemos ver, estamos constantemente viendo las cosas desde la conciencia de unidad. Pues repito, en ese instante sanarán tus heridas emocionales y empezarás a alcanzar lo que nosotros en Bioneuroemoción llamamos la libertad emocional y la paz interior. Carl Gustav Jung nos decía que si no existiera esa batalla entre atracción y repulsión, no existiría la vida. Y una reflexión mía es, ¿para qué te quejas? ¿Acaso tu lamento aligera tu pesar? Más todo lo contrario, lo que hace es aumentar tu negatividad. Bien, hasta aquí las reflexiones del día de hoy. Solamente queda despedirme. Nos vemos en la siguiente reflexión. Muchas gracias.